Si estás pensando en hacer una maestría ya después de haber estudiado en tu país, hay algo que necesitas entender antes de tomar esa decisión, porque no es una decisión rápida, es una decisión que te puede mover 2 o 3 años de tu vida hacia adelante o dejarte en el mismo punto, pero no con el mismo dinero. Y eso no te lo dicen antes de venir. Hoy te voy a explicar cómo funciona esto de verdad, con datos reales. Y más adelante te voy a dejar exactamente en dónde puedes verificar todo por tu cuenta, para que no dependas de lo que diga nadie. Esto no es para todo el mundo. Esto es para alguien que ya tiene su carrera, para alguien que ya trabajó en su profesión y sabe qué es ganarse la vida con ella y está pensando si vale la pena volver a estudiar aquí para poder entrar mejor. Porque una cosa es llegar con un título desde tu país y otra muy distinta es cómo ese título se mueve en Canadá. Y ahí es en donde empieza la duda, si estudiar nuevamente te acerca o definitivamente te va a hacer una vuelta mucho más larga. Vamos a hablar primero de lo que nadie quiere hablar de frente, y eso es el dinero. Porque aquí es en donde mucha gente se emociona con la idea y definitivamente no hace bien los números. Una maestría como estudiante internacional no es barata. Hay programas que pueden costar más o menos entre 20,000 y 30,000 dólares al año y otros que valen muchísimo más dependiendo de la universidad. Y eso es solo sentarte en el salón. Aún no has pagado la renta, aún has empezado a moverte, aún no tienes carro. Ten en cuenta eso. Cuando sumas todo esto, especialmente en ciudades grandes, estás hablando más o menos de una inversión que fácilmente puede pasar entre 60,000 y 90,000 dólares en 2 años. Y aquí es en donde tienes que ser honesto contigo mismo, porque no es solo si puedes pagar esto, es solo si puedes pagarlo después, porque si tú entras sin calcular ese punto, no es que te vaya mal. La cuestión es que te va a costar muchísimo más salir del hueco financiero en el que acabas de entrar. Ahora, lo interesante no es la maestría en sí. El verdadero juego está en lo que viene después. Y aquí es en donde mucha gente toma la decisión errada, sin entender bien qué es lo que está comprando realmente. Porque no estás comprando únicamente un título, estás comprando acceso a quedarte mucho más tiempo legalmente acá trabajando. Y eso cambia totalmente la conversación. Ese permiso te puede dar hasta 3 años para poder trabajar. 3 años suena muchísimo tiempo, hasta que empiezas a ver cómo se va. Porque el primer año se te puede ir adaptándote, entendiendo cómo funciona todo, consiguiendo ese primer trabajo. Y cuando te das cuenta, ya estás corriendo contra el tiempo para que esa experiencia realmente te sirva para aplicar algo mucho más grande. Además, hay condiciones que no puedes ignorar. Ya no es solo graduarte y listo. Hay requisitos de idioma que tienes que cumplir incluso después de estudiar. Y eso cambia el juego para mucha gente que pensaba que con únicamente terminar el programa ya estaba todo resuelto. Si tú no tienes ese nivel, no es que te retrases, es que te quedas por fuera del siguiente paso. Ahora hay casos en donde definitivamente sí vale la pena meterse en una maestría, y no es por el papel, es por lo que te permite hacer. Por ejemplo, cuando tú quieres cambiar de rumbo. Si tú vienes de un área y quieres entrar a otra completamente distinta, intentar hacerlo solo desde el mercado laboral es muy difícil porque nadie te conoce en ese nuevo campo. Y ahí la universidad funciona como una especie de puente. Te da ese primer acceso, te mete en el entorno, te conecta con gente del sector. No es mágico, no te garantiza nada, pero sí te abre una puerta que desde afuera es mucho más difícil de empujar. Y esa diferencia en algunos perfiles pesa mucho más que el costo. También pasa algo con ciertas empresas grandes, no todas, pero sí varias que buscan talento directamente dentro de universidades. Y si tú estás allá adentro, tienes una ventaja que no es evidente cuando ves el programa desde afuera. No es el diploma, es estar en el lugar correcto y en donde pasan esas oportunidades. Pero ahora te digo lo contrario, porque aquí es en donde mucha gente se equivoca. Si tú ya tienes experiencia fuerte y real, comprobable, hay casos en donde parar 2 años a estudiar te puede frenar más de lo que tú crees, porque mientras tú estás en clase, alguien más con tu mismo perfil ya está acumulando experiencia local. Y esa experiencia local pesa mucho, a veces mucho más que el título. Entonces, si tú tienes una vía para entrar directo a trabajar, ese camino puede ser mucho más corto y más barato. No es mejor en todos los casos, pero en algunos es claramente más eficiente. Y eso es lo que tú tienes que evaluar con frialdad. Porque al final, el problema no es solamente cuánto cuesta estudiar acá. El problema está en tomar una decisión así sin entender cómo se recupera esa inversión después. Y ahí es en donde mucha gente descubre demasiado tarde que no estaba haciendo un plan, estaba improvisando.
Ahora tampoco es que todo el peso caiga sobre ti sin ayuda. En este país existen becas, apoyos, oportunidades para trabajar mientras que tú estudias. No te van a cubrir todo, pero sí te pueden aliviar la carga. El problema es que mucha gente ni siquiera las busca o llega tarde al proceso cuando ya no hay nada disponible. Y si tú vienes de una profesión regulada, aquí tienes que parar un segundo, porque estudiar una maestría en este país no significa que automáticamente puedas ejercer. Cada provincia tiene sus reglas, sus exámenes, sus procesos, y si tú no investigas eso antes, puedes terminar con un título nuevo, pero sin poder trabajar en lo que pensabas. Entonces la decisión no es maestría, sí o no. La decisión es que si definitivamente en tu caso específico, la maestría te acerca a lo que tú quieres lograr. Y si quieres lograr eso, tienes que hacerte varias preguntas incómodas. No las que suenan bien, sino las que realmente te obligan a ver tu situación con honestidad. Porque no nos digamos mentiras. En este país, vivir y estudiar es muy caro. Y más estudiar. Canadá ve a los estudiantes internacionales como un cheque en blanco abierto. Tienes que tener eso muy en cuenta. Y lo que te digo acá, hay muchas becas que te ofrecen, demasiadas. Pero tienes que pensar también si tu maestría te acerca a obtener tu residencia permanente o definitivamente te aleja y no vas a lograr nada. Al final, puedes terminar muy endeudado y probablemente hasta frustrado. Y aquí es donde retomo algo que te dije al principio. Más adelante te iba a mostrar en dónde verificar todo esto. Y es clave que lo hagas. Métete a las páginas oficiales del gobierno. Revisa los requisitos actuales y mira los programas directamente desde las universidades. No te quedes con lo que escuchaste en redes. Esto cambia y cambia muy rápido. Y si puedes, habla con alguien que ya hizo ese camino, pero no con alguien que se acaba de graduar, sino con alguien que ya lleva tiempo trabajando después. Porque ahí es en donde tú ves si la inversión realmente valió la pena o si definitivamente fue un paso más en un camino muchísimo más largo. Te voy a dar un consejo de oro. No te guías en lo que te dicen en las redes sociales. No te guías en lo que te dicen en Facebook, en TikTok, probablemente en YouTube. Porque lastimosamente no todos los caminos son iguales. Las experiencias para todo el mundo son totalmente diferentes. Y el camino en este país también lo es. Al final una maestría no es ni buena ni mala. Es únicamente una herramienta. Y la diferencia no está en la herramienta, está en para qué la usas. Cuéntame en los comentarios en qué punto estás tú y qué estás evaluando hacer, porque de ahí pueden salir los próximos videos. Y si este contenido te está ayudando, tienes el botón de gracias ahí para apoyar el canal. Te dejo también otros videos en donde te explico rutas reales y paso a paso para que conectes todo esto. Y recuerda algo, el precio del norte es alto, pero a veces vale cada paso. Gracias por haber llegado hasta aquí. Merci beaucoup. A la próxima. Bye. Chao.